Estamos en segundo tiempo. ¿Y cuál es el segundo tiempo? El segundo tiempo es aquella película donde se muestra la realidad de los pueblos indígenas. ¿Cuáles pueblos indígenas? Los señores que viven aquí a kilómetros de La Paz, posiblemente en Santiago de Machaca, los señores que viven entre Oruro y Potosí, alguna ayllu en específico. No, estamos hablando de unos indígenas y no de otros. Estamos hablando de los indígenas de tierras bajas, Sirionós, Movimas, Huenayex, Lecos. Es toda una familia gigantesca de pueblos indígenas que viven, están ahí. Y están ahí no hace 10, 20, 100, 200, 1000 años, posiblemente mucho más. Son parte constitutiva de lo que hemos llamado la Bolivia, pluricultural y multiétnica. Esto es esencial. Han sido cuidados, han sido protegidos. Estos indígenas se sostienen hoy en día de una manera sólida. ¿Van a progresar? Esta es la pregunta que nos hacemos en este programa. En segundo tiempo. ¿Y por qué lo llamamos segundo tiempo? Porque hay dos tiempos a considerar. Un tiempo antes de 2010, un segundo tiempo después de 2010. ¿Qué pasó antes de 2010? Vamos al gráfico. Como podemos observar en el gráfico, hay una estructura de poder. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes están realmente en una situación de poder, teniendo el chance de mejorar, progresar? Sin duda alguna, los pueblos indígenas de tierras bajas, que en 1990 realizan una marcha fantástica desde aquellas tierras bajas para demostrarnos quiénes son, enseñarnos el camino y decirnos estamos acá presentes. Eso fue algo fantástico en la historia de Bolivia y es digno de remarcarse. ¿Qué pasa con esos pueblos indígenas? Y lo observamos en el gráfico. Generan una estructura de poder con el gobierno por delante, por supuesto, la cooperación internacional. Es decir, el paraguas internacional con el convenio 169 y con la declaración de 2007, la Declaración Universal por los Pueblos Indígenas, son precisamente aquellos escudos de protección internacional fundamentales. No se trata solamente de una reivindicación de un pueblo, de dos localidades, de un departamento, ni siquiera de un país. Son reivindicaciones de todo un continente y seguramente de todo el planeta. Esto es lo que observamos en Bolivia de una manera fantástica. Y la estructura de poder, como vemos en el gráfico, señala un gobierno, una cooperación internacional, pueblos indígenas de tierras bajas y, por supuesto, tras ellos están los campesinos, las empresas públicas y privadas, fundamentalmente aquellas privadas, las empresas de origen extranjero o transnacionales. Y están los indígenas de tierras bajas. Y debajo de ellos están los sectores campesinos, fundamentalmente cocaleros. Y fíjense ustedes, lo que se llamó, de acuerdo a un autor, Hugo Rodas, la fracción burguesa de la cocaína, que queda por debajo. Primer tiempo. Segundo tiempo, 2010. Bajo el liderazgo de un presidente indígena, vemos justamente la iniciación de políticas poco auspiciosas para los indígenas de tierras bajas. ¿Qué es lo que observamos en el gráfico? El gobierno permanece incólume, absolutamente fuerte. Ya no depende en 10 o 12% de su presupuesto anual de la cooperación internacional. Depende de su propia plata, los recursos generados por el gas. Depende de sus propios recursos. Con lo cual, los cooperantes, todo este convenio internacional 169 y la declaración van quedando hondamente postergadas. El 2010 marca justamente la reestructuración del poder. El gobierno, junto a qué sectores que van dominando, la burguesía burocrática, tu propia gente, enclaustrada en el gobierno, en las instituciones del Estado. ¿Junto a quiénes? Junto a quienes como sectores prósperos, por supuesto el capital transnacional. El capital agroindustrial, por ejemplo, del Oriente, como parte de esta estructura de poder sólida y clara. Y finalmente, ciertamente los campesinos, ciertos sectores campesinos como soyeros o cocaleros, que terminan solidificando su presencia en esta reestructuración del poder y en el sitial más alto de consolidación del poder. Y más abajo, mucho más abajo, van quedando los sectores que antes habían tenido la venia internacional y el apoyo nacional. ¿Quiénes son ellos? Los pueblos indígenas de tierras bajas.
Esto es fundamental de ser entendido y este es el principio de este programa. Esta reestructuración en este segundo tiempo marca definitivamente un rasgo central. Los pueblos indígenas de tierras bajas comienzan a languidecer. Corren el riesgo de desaparecer. Y esto es lo que vamos a ver en 3 capítulos. Señores, estamos en el primer tiempo. Y el primer tiempo nos permite ver desde las tribunas 7 golazos de media cancha, de chilena, de cabeza, como ustedes quieran. El primer gol fue la ratificación del convenio 169. Utilísimo, grandioso, porque reconoce la presencia de la realidad pluriculturalidad, no de Bolivia, del mundo. Se reconoce la existencia de al menos 5.000 pueblos indígenas en todo este planeta que llamamos Tierra. Esta es la intención del convenio 169, que se ratifica 2 años después, en 1991, en Bolivia. Termina siendo una ley para Bolivia, la 1257. Se bolivianiza este reconocimiento internacional. Esto es fantástico. Esto supone un avance enorme en lo que fue una Bolivia más bien ajena a la incursión de pueblos indígenas de tierras bajas. Incluso algún vicepresidente, que no menciono el nombre, pensaba que en 1990, cuando los indígenas venían hacia La Paz, estaban simplemente trotando. Era parte de sus costumbres. Era una suerte de actividad deportiva rutinaria. Señores, no. Estaban demandando su incorporación en la política boliviana, en la economía boliviana, en la sociedad boliviana. Esto es central de ser analizado y esto tiene justamente su raigambre en el convenio 169. Segundo, se reconoce, señores, la ley del medio ambiente. Se reconoce un medio ambiente diferente al medio ambiente que hemos vivido desde nuestra infancia muchos bolivianos. No, señores, aquí hay selva, aquí hay aire, aquí hay troncos, aquí hay ríos. Se reconoce que hay una Bolivia diferente. Y la ley del medio ambiente es fundamental para lograr asentar esta premisa. Esto se consigue en 1992. ¿Qué sucede posteriormente? Tercer hito, tercer golazo. Un remate de chanfle desde la mitad de la cancha. Es la Constitución de 1994, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia. Se reconoce esto a través, además, y a partir de lo que fue la ley de descentralización, ley de participación popular. Se ruraliza la política y se logra reconocer la existencia de más de 300 municipios. Esto es central. La política adquiere otra tonalidad. La política ya no se hace desde la Plaza Murillo. La Plaza Murillo es el receptáculo de las demandas, de las ideas, de las propuestas que vienen desde los confines más lejanos de este país. La política se ruraliza y al hacerlo se indigeniza profundamente. Esto es lo que cabe la pena remarcar. Un cuarto hito fundamental de 1996 para adelante es la consolidación de la ley INRA, que fue aprobada previamente por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994. ¿Qué implica la ley INRA? Implica el reconocimiento de los territorios comunitarios de origen. Señores, reconocemos no solamente que ustedes existan como pueblos indígenas, les reconocemos sus formas de vida, les reconocemos que son dueños de amplios territorios, allá donde ustedes han morado durante miles de años. Esto es central y va marcando precisamente un nuevo derrotero. Tenemos entonces un apoyo internacional, tenemos entonces una ley del medio ambiente, tenemos una nueva constitución y todo ello además ratificado plenamente por la posibilidad de generar y aplicar esta nueva legislación, una legislación que reconoce el poder de los pueblos indígenas ya no solamente como sujetos aislados, sino como sujetos poseedores de amplios territorios donde viven, donde han vivido y donde van a vivir. Posteriormente, en 2004 tenemos una enorme reforma, que es la consolidación del Pacto de Unidad. Es una reforma no legal, no es una política pública, es más bien
la articulación de los pueblos indígenas de tierras bajas con aquellos de tierras altas. Se hermanan, ¿no? Se juntan y terminan precisamente consolidando a un actor que va a hablar por ellos, que va a exigir por ellos, que va a pedir por ellos. Y ese actor se llama Pacto de Unidad. Esto es central, marca un hito sobresaliente en nuestra historia. Es casi como fusionar los años, la revolución del 52 con esta revolución de 1990. Las pones en una misma olla y haces que esa olla hierva, y hierve sólidamente, con gran fuerza. Eso es lo que vemos precisamente a partir de lo que fue la erección de este pacto de unidad, el nacimiento y posterior desarrollo. Nosotros, indígenas de tierras bajas, nos matrimoniamos con ustedes, indígenas de tierras altas. Esto significa el pacto de unidad. ¿Qué es lo que tenemos después? Justamente la aprobación de una nueva constitución el 2009, una nueva constitución que nos permite algunas reformas, una de ellas fundamental, la consulta a los pueblos indígenas en la utilización de los recursos naturales. Aquellos recursos naturales existentes en sus territorios. Esto es lo que tenemos que entender y observar. Esto es lo que precisamente observamos. La consulta, entonces, termina siendo un reverso de lo que fue el año 1541, con los españoles simplemente explotando las riquezas naturales, por ejemplo, de Yayagua, del siglo XX, de Uncía. Explotaban eso de manera extractivista y se llevaban además esa plata a su continente, a Europa. Y después posiblemente esto se consolidaba en Asia y en algún caso África. Esta era la mundialización de nuestra riqueza, la riqueza de los bolivianos expandida. ¿Y por qué? Porque no consultábamos a los pueblos indígenas que terminaban lacerados por la pobreza. Los poseedores de enormes riquezas naturales terminaban convirtiéndose en los más pobres. Y la razón es simple, no había una consulta a los indígenas, no había la posibilidad de ir y decirles, señores, vamos a exportar sus recursos, los vamos a utilizar y una parte va a ser para ustedes. Esto finalmente se reconoce y es un gran reconocimiento. Fíjense ustedes, es el sexto gol y hay un séptimo gol alucinante. Señores, la Constitución nos permite tener gobiernos locales de condición indígena, las autonomías indígenas. Hay algún profesor, el profesor Albó, que publica un libro mencionándonos que a los pocos años de publicarse esta norma tendríamos al menos unas 150 autonomías indígenas en todo el país. Las autonomías indígenas como gobiernos locales de carácter indígena, un gobierno local para los Huanayek, un gobierno local para los Guarayos, un gobierno local para los guaraníes. Esta es la lógica, este es el tenor de lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, todo esto marca el primer tiempo y los golazos que vamos observando. Y es imposible olvidarlos, es necesario ratificarlos. El apoyo internacional a 169. La ley del medio ambiente, no solamente como una cuestión pachamámica discursiva, sino como una ley de modificación sustancial de las costumbres bolivianas. Una nueva constitución que reconoce lo pluricultural. Una ley INRA que reconoce los territorios indígenas. Actores que terminan sellando un compromiso a partir del pacto de unidad. Fíjense ustedes este avance monumental. Y claramente, posteriormente, con una nueva constitución en 2009, consolidamos esta consulta indígena y el nacimiento y consolidación, a su vez, de las autonomías indígenas. Primer tiempo concluido. Estamos ya en el segundo tiempo. Hemos vivido un primer tiempo fantástico. Hemos prendido la tele y hemos visto 7 golazos. Goles de avance indígena imprescindibles para entender este proceso de democratización y de visibilización de aquellos que muchas veces permanecieron en lo más oculto, lo más desolado de la caverna, aquellos pueblos indígenas de tierras bajas que hoy, por supuesto, recobraron el nombre. 7 golazos de media cancha. ¿Qué pasa? Hoy vivimos, 2010 en adelante, un segundo tiempo. Un segundo tiempo verdaderamente oscuro, donde el equipo de los pueblos indígenas de tierras bajas va quedando desmantelado. Nos encargamos paulatinamente de bajarles los ánimos,
de restar brillo a todas estas reformas. ¿Y qué es lo que observamos? Precisamente en los mismos 7 campos observamos lo que antes fue un avance, hoy es un retroceso. Observamos retrocesos. Convenio 169. ¿Cuál era la intención a nivel internacional de este convenio? El reconocimiento de los pueblos indígenas como dueños, poseedores de los recursos naturales. Esta era la tesis central. ¿Qué sucede? Sucede, fíjense ustedes, la declaración de don Carlos Villegas, quien fue presidente de YPFB años después, durante el gobierno del señor Morales, nos dijo que ya no podemos tener a los indígenas viviendo de los recursos naturales. Necesitamos los recursos naturales para todos los bolivianos. Por lo tanto, ¿qué se insinuaba? Que los recursos hidrocarburíferos, gasíferos, los recursos minerales estaban por encima, en términos de prelación jerárquica de derechos, que aquellos derechos indígenas. Esto es lo que vale la pena remarcar y decir. El convenio 169 empieza a desgastarse, empieza a diluirse. ¿Qué sucede con la ley del medio ambiente? Segundo gol. ¿Qué es lo que observamos? Y nos los muestra el CEDIP, una gran organización, entre otras organizaciones que hablan sobre el asunto. Teníamos en algún momento una explotación, por ejemplo, de hidrocarburos en áreas protegidas, en territorios que se llaman parques naturales, de 2.800 millones de hectáreas. Al final del gobierno de Evo Morales, en 2019, teníamos 28 millones de hectáreas donde entrábamos, incursionábamos, pisoteando áreas protegidas, parques naturales y pueblos indígenas, buscando el mineral, buscando el gas, buscando el recurso natural que nos dé plata, que nos genere liquidez para poder mantenernos en el poder. Por lo tanto, los pueblos indígenas, bien, gracias. Por lo tanto, la ley del medio ambiente va quedando disminuida, va quedando postergada. Esta es la realidad. El segundo gol se convierte claramente en un gol, sí, posiblemente, pero a la propia valla. ¿Qué observamos posteriormente? Observamos que la ley constitucional de 1994, que reconoce la pluriculturalidad y reconoce además la ley de participación popular como el receptáculo central de esa multiculturalidad, va quedando poseída, por decirlo así, cooptada prebendalalmente. Lo que predominan son las clientelas políticas. Más de 2/3 de los alcaldes actúan bajo una lógica. Yo te sigo apoyando, partido de gobierno, siempre y cuando tú me autorizas a hacer con estos recursos presupuestarios que yo tengo en el municipio lo que me dé la gana. Este es el acuerdo tácito que tenemos. Los municipios ya no actúan entonces de una manera claramente democrática. Funcionan de hoy en adelante, 2010 en adelante, en base a una tónica clarísimamente clientelar y propia. Los intereses propios son los que deben predominar. Y este es el sentido central. Y esta es entonces la condición nueva de la Constitución de 1994. ¿Qué ocurre con la ley IRRA? Que termina siendo reconvertida en una ley de saneamiento de tierras. Se estanca en 2010 y volvemos al proceso dual, con grandes latifundios y minifundios por un lado, no existiendo propiedades de mediana estatura, que era lo que deseábamos. Volvemos a esa condición entonces antagónica tan clara entre aquellos dominadores y aquellos dominados. Y finalmente tenemos 870.000 productores en Bolivia, de los cuales 30.000 poseen el 97% del territorio. Esto es lo que vale la pena entender. La ley IRRA casi termina siendo simplemente una manifestación legal, un escrito útil, elegante, pero claramente ineficiente para generar equilibrio de poder en la utilización de la tierra. ¿Qué sucede con el quinto gol? ¿Cómo se convierte en un autogol? El pacto de unidad se quiebra. Del 2011 para adelante, instituciones como CONAMAC y SIDOP son desestructuradas, se violan sus casas, oficinas, son sometidas y definitivamente desestructuradas. Por lo tanto, observamos, por ejemplo, que el Fondo Indígena, que era una cuenta fiscal para otorgar recursos a los indígenas, a los distintos indígenas, llámese SESUTCB,
llámese colonizadores, llámese Bartolinas, llámese SIDOP, pueblos indígenas del Oriente, y CONAMAC, pueblos indígenas de Occidente, reciban plata ahí, todos juntos. ¿Qué sucede? Ya no sucede así. Reciben Bartolinas, colonizadores y se sucede, pero no reciben ya los señores indígenas de la SIDOP o CONAMAC. Van siendo simplemente desplazados y el fondo indígena utilizado de una manera focalizada y prebendal. Esto es lo que observamos como una realidad latente. Señores, y tenemos finalmente el sexto gol, la consulta indígena. ¿En qué queda la famosa consulta indígena? El TIMNIS marca un antes y un después. El TIMNIS supone definitivamente la consolidación de una no consulta. No necesitamos coordinar con los pueblos indígenas, dueños de los recursos naturales, poseedores de los territorios, por ejemplo, por donde va a pasar el camino. Un camino que nos lleve de Cochabamba hacia Beni. Esta era la intención central de TIMNIS. Uno puede entender las razones y decir, muy bien, buena carretera, pero cuando se da cuenta que es a costa de los territorios y la vida misma de ciertos grupos indígenas, pueblos indígenas, naciones indígenas, uno se da cuenta que estamos explotando y malentendiendo la consulta 169. Se intentó manipular, se dijo que sí, se había tomado la consulta, que se había conversado con los pueblos indígenas. No fue así. Fue después de tomar la decisión y después de construir grandes parámetros del camino. ¿Se consultó antes a los indígenas? Radicalmente no. Se hizo lo que se quería hacer. El Estado finalmente predominó sobre la realidad débil, tenue, indefensa de estos pueblos indígenas. Ese fue el grado de explotación al que llegamos. Esa es justamente la significación central de la carretera del TIMNIS. Y esto es lo que los bolivianos logramos impedir, pero no tanto. No tanto, y eso lo observamos en el punto séptimo, el séptimo autogol. Las autonomías indígenas que terminan ratificando lo previamente observado. Todo comienza a desestabilizarse. Teníamos un autor, Javier Albó, de reconocida trayectoria en favor de los indígenas, quien nos decía que para estos años 2020 tendríamos fácilmente, ¿cuántas? ¿100? ¿150 autonomías indígenas? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Charagua, una. Rajaipampa, en Cochabamba. Charagua en Santa Cruz. 2. San Pedro de Totora. 3. ¿Hay alguna más? Posiblemente sí, 1, 2 o 3 más. Pero no pasamos de 5. De 350 municipios, no más de 5 han quedado como autonomías indígenas. ¿Qué significa esto? ¿Un 10%? No, un 10% serían 35. Un 5% no, un 5% serían 17. Es decir, un 2% posiblemente, y mucho menos aún. Es decir, el 98-99% de los municipios permanecen como municipios y las autonomías indígenas han quedado simplemente como un decorativo constitucional y nada más. Esta es la realidad compacta que tenemos. Esto es lo que observamos en Bolivia en el segundo tiempo. El retroceso abrumador en términos de lo que decíamos. El convenio 169, nos despedimos de los derechos internacionales. Nos despedimos de una ley del medio ambiente. La Constitución del año 94, que reconocía la multiculturalidad, también queda bajo piso. Por supuesto, la ley INRA con la ley de saneamiento de tierras termina siendo frenada el 2010. ¿Qué más sucede? El pacto de unidad se quiebra y, sin dudas, la autonomía indígena y la consulta indígena terminan siendo desestructuradas y abandonadas. Este es el resultado del segundo tiempo. Estamos pues al final del partido y lo que observamos en el gráfico es simplemente la reiteración de lo comentado hasta el momento. ¿Qué nos dice el gráfico? Una evolución en un sentido, podríamos decir, de reversa o en reverso. Primero, lo que hemos observado es claramente un ensamblaje democratizador, de ampliación democrática enorme, casi como un embudo. De un pequeño granito vamos ensanchando todo este camino democrático y simplemente de reconocerse el convenio 169 vamos avanzando con la ley del medio ambiente, la constitución, la ley INRA, el pacto de unidad,
las autonomías indígenas y el convenio 169. Fíjense ustedes, es realmente un embudo que crece. Esto es fascinante y esto merece un aplauso, porque son años de discriminación para finalmente, en un periodo corto, reconocer todo esto que fue desdeñado. Esto tenemos que aplaudirlo. Es reiterativo este final del programa, seguro que sí, pero imprescindible, porque este mismo embudo va empequeñeciéndose y va yendo justamente en sentido contrario. Revierte todas las reformas de 2010 en adelante y todo lo que fue el convenio 169, todo lo que fue el pacto de unidad, todo lo que fue la ley INRA, todo lo que fue finalmente la consulta indígena, las autonomías indígenas, terminan siendo abandonadas. Este es el estado de situación al que llegamos en 2020. Esto es lo que observamos. Un embudo en reverso, un embudo decrecido, una realidad profundamente discriminatoria hoy en día. Eso es lo que tenemos como cierre en este segundo tiempo.